La República Socialista Democrática de Sri Lanka, como es su nombre oficial, es un país insular al sur de Asia ubicado en el Océano Índico al suroeste de la Bahía de Bengala y al sureste del Mar Arábigo. Este país, debido a su ubicación geográfica y puertos profundos, ha sido de gran importancia estratégica desde la antigua Ruta de la Seda hasta la moderna Ruta Marítima de la Seda, lo que la hizo conocida tanto en el lejano oriente como en el continente europeo. Sri Lanka es, junto con Maldivas, los únicos países del sur de Asia con un índice de desarrollo humano alto, además de tener el ingreso per cápita más alto de todas las naciones de esta misma parte del continente. Este bello país cuenta con kilómetros y kilómetros de playas de arena fina salpicadas por olas claras y cálidas, además de tener hermosas selvas vírgenes, sitios históricos y una gastronomía increíble. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes sobre este maravilloso país, que estoy seguro que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. En la antigüedad, Sri Lanka era conocida por los viajeros por una variedad de nombres, como Tambapani, que significa tierra rojo cobre, en la mitología hindú como Ramayana, los griegos la conocían como Taprobana y los persas y árabes se referían a ella como Saramdip. Ya en 1505 los portugueses la designaron como Ceilán, nombre con el cual duró hasta su independencia en 1948, y finalmente en 1972 su nombre formal fue cambiado a República Libre, Soberana e Independiente de Sri Lanka, el cual se cambió nuevamente en 1978 a su nombre oficial actual. Número 2. La historia de Sri Lanka conocida se remonta a 125.000 años atrás, pero podrían ser incluso 500.000 años. En el país se han descubierto varios asentamientos paleolíticos que datan de diferentes épocas. Por su parte, se cree que los primeros habitantes de Sri Lanka fueron probablemente antepasados del pueblo Veda, un pueblo indígena de aproximadamente 2.500 años. Ya la historia singalesa comienza tradicionalmente en 543 a.C. con la llegada del príncipe Vijaya, quien estableció el reino de Tambapani, cerca del actual Mannar. Posteriormente inició el periodo del reino Anuradhapura, entre 377 a.C. hasta 1017 después de Cristo, experimentándose un gran cambio con la introducción del budismo en el 250 a.C. Ya el periodo comprendido entre 1153 y 1186 después de Cristo se considera como el momento en que Sri Lanka estaba en el apogeo de su poder, pues el gobernante de esta época realizó varias construcciones, entre ellas el sistema de riego más grande de Sri Lanka medieval. Luego el país fue invadido en 1215, siendo saqueado y destruyéndose varios de sus antiguos reinos, causando un gran impacto negativo del cual no se logró recuperar, estando los 3 siglos posteriores marcados por reinos cambiantes. Los portugueses llegaron a Sri Lanka en 1505. Estos fueron expandiendo el control sobre este territorio hasta que en 1619 les quitaron su independencia a los pobladores. Posteriormente llegaron exploradores holandeses, lo que dio inicio a una guerra entre portugueses y holandeses, que resultó con la victoria holandesa. Luego, durante las guerras napoleónicas, Gran Bretaña ocupó las áreas costeras de la isla, hasta que en 1815 lograron poner fin a la independencia de Sri Lanka e introdujeron varias reformas, y solo fue hasta 1948 que Sri Lanka proclamó su independencia, y ya en 1972 se convirtió en una república dentro de la Commonwealth. Número 3. Colombo es la capital comercial de Sri Lanka y su ciudad más grande por población. La capital administrativa del país es Coorg,
que es una ciudad satélite que se encuentra dentro de Colombo. Colombo es además el centro financiero de la isla y un popular destino turístico, pues es un lugar vibrante y que tiene una mezcla entre vida moderna y edificios, junto con ruinas coloniales. Entre algunas de sus principales atracciones podemos nombrar el templo Gangaramaya, que tiene una mezcla ecléctica de arquitectura de varios países, el parque Vihara Mahadevi, que es el más antiguo y más grande de la isla, y el Gale Face Green, que es un parque urbano al lado del océano. Número 4. Sri Lanka se ubica en la placa India, una placa tectónica importante que anteriormente formaba parte de la placa indo-australiana y está separado de la parte continental del subcontinente indio por el Golfo de Mannar y el Estrecho de Pal. La isla se compone principalmente de llanuras costeras planas a onduladas, con montañas que se elevan solo en la parte centro-sur. Su punto más alto es Piduruthalagala, que alcanza 2.524 metros sobre el nivel del mar. Sri Lanka tiene 103 ríos, siendo el más largo el río Mahaweli. La isla es rica en varios minerales y asimismo se han confirmado la existencia de petróleo y gas. Por su parte el clima es tropical con temperaturas que oscilan entre 17 y 33 grados centígrados según la ubicación y la altura. Número 5. Sri Lanka tiene una población de casi 22 millones de personas. Los singaleses constituyen su grupo étnico más grande con casi el 75% de la población. A esto lo siguen los tamiles y los páramos. Por su parte los Vedas son una pequeña población de personas que se cree que son el grupo indígena original que habita la isla. Los idiomas oficiales de Sri Lanka son el Sinhala y el tamil. Talaiva. Vanga. Machan. El inglés por su parte es un idioma de enlace pero que es ampliamente utilizado para fines educativos, científicos y comerciales. Y finalmente en términos de religión, los budistas comprenden un 70% de la población, siendo Sri Lanka la nación que tiene la historia continua más larga del budismo de cualquier nación predominantemente budista, pues esta religión fue introducida desde el siglo II a.C. Número 6. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de Sri Lanka solo es superado por las Maldivas en la región del sur de Asia. Por su parte, entre los siglos XIX y XX, Sri Lanka se convirtió en una economía de plantación, famosa por su producción y exportación de canela, caucho y té de Ceilán. Este último sigue siendo una marca nacional de exportación. Asimismo, el desarrollo de puertos durante el dominio británico planteó la importancia estratégica de la isla como centro de comercio. En la actualidad, los principales sectores económicos del país son el turismo, la exportación de té, la confección y la producción de arroz. Número 7. La cultura de Sri Lanka se remonta a más de 2500 años y está influenciada principalmente por el budismo y el hinduismo. La ocupación colonial por su parte también ha dejado una marca en la identidad de Sri Lanka. El país tiene una rica tradición artística, con formas creativas distintas que abarcan la música, la danza y las artes visuales, así como una rica gastronomía que es conocida especialmente por el amplio uso de hierbas, especias, pescado, verduras, arroces y frutas, centrándose en muchas variedades de arroz y coco.
Por su parte, el Festival del Diente es un festival anual que se celebra en julio y agosto en Kandy, una ciudad de la isla. En este se rinde homenaje a la reliquia del diente sagrado del señor Buda. Número 8. Sri Lanka es uno de los 25 puntos críticos de biodiversidad en el mundo, y aunque el país es relativamente pequeño, tiene la mayor densidad de biodiversidad en Asia. El país ha declarado 24 reservas de vida silvestre que albergan una amplia gama de especies nativas, como por ejemplo el leopardo de Sri Lanka, que es una subespecie en peligro de extinción. Asimismo, el Parque Nacional Yala en el sureste de la isla protege manadas de elefantes, ciervos y pavos reales. Y finalmente, número 9. Sri Lanka es una república democrática y un estado unitario que se rige por un sistema semipresidencial, una mezcla de un sistema presidencial y un sistema parlamentario. La mayoría de las disposiciones de la Constitución pueden modificarse por una mayoría de 2/3 en el Parlamento. Y al igual que muchas democracias, el gobierno de Sri Lanka tiene 3 ramas: la ejecutiva, encabezada por el presidente, el cual es elegido popularmente para un periodo de 5 años, la legislativa, la cual recae en el Parlamento de Sri Lanka, que es unicameral y que está constituido por 225 miembros elegidos por sufragio universal para un periodo de 5 años, y la judicial, que consiste en un tribunal supremo, un tribunal de apelaciones, tribunales superiores y varios tribunales subordinados. Y finalmente, para fines administrativos, Sri Lanka se divide en 9 provincias y 25 distritos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.